Muy buenas, te doy la bienvenida a Naturaleza Soberana, un podcast donde charlamos, debatimos, cuestionamos y también divagamos sobre asuntos relacionados con salud psicológica. Yo soy Sonia Garijo, de Atunatu, una consulta de psicología sanitaria online donde atendemos a personas sensibles que quieren superar sus bloqueos emocionales para llevar una vida con más claridad, determinación y compasión. Vamos a empezar con este primer episodio del podcast. Estoy muy emocionada de inaugurar este espacio, de compartirme desde un lugar diferente de los que venía haciendo anteriormente y también, por qué no decirlo, me tiene pues un poco nerviosa, expectante, de ganas de ver cómo es esto de los podcasts, de ver cómo evoluciona este espacio y también de ver cómo evoluciono yo con él. Y ahora os quiero presentar a mi primera invitada, a Mavi González. Mavi es compañera, amiga y unas 1000 cosas más. Mavi, bienvenida a este espacio. Si te apetece, preséntate tú misma. Bueno, pues yo soy Mavi González Canalejas, siempre con el apellido de la madre, que también hay que darle visibilidad, entre otras cosas. Entre otras cosas, soy agente de igualdad, terapeuta sistémica, y ahí lo puedo dejar. Y ahí lo puedo dejar porque sobre todo lo que me dedico es a educación social en grupos de mujeres, de autoconocimiento, prevención de violencia de género y acompaño en crisis y duelos, tanto en consulta individual como en terapia grupal. Y hasta ahí puedo leer. Hasta aquí ahora, ¿no? Luego ya el resto... A mí me incomoda mucho, es cierto. El otro día lo hablaba con otra persona también. Yo siempre cuando me empiezo a presentar en los grupos y tal, pues esto es lo que tenéis que saber más o menos de mí, ¿no? Soy una persona fiable, soy una persona honesta, soy una persona que da confianza. Y toda mi información la tenéis en la bio. Tenéis ahí la página web y leéis, porque sería un horror. Hice, hecho, ¿sabes? Muchas cosas. Claro, todo lo pones después al servicio de quien viene a los talleres o a la consulta, pero a mí me parece un horror, ¿sabes? Como nombrar, no sé si es un síndrome de, pero a mí me parece un horror, taca, todo lo que puede aparecer en un currículum. Cuando a lo mejor todo lo mejor de ese currículum es escuchar a la gente y simpatizar con ellas, ¿no? Y con eso ya quedaría todo presentado. Bueno, y además esto tiene mucho que ver con lo que hoy queremos hablar, que tiene que ver con lo que somos como personas, ¿no? Más allá de lo que nos dedicamos y de cómo un poco la historia nos ha ido moldeando en estos términos y más a las mujeres, ¿no? Mavi, bueno, pues 1000 gracias por esta presentación. Un poco introduciendo el tema de lo que quiero que hablemos hoy. Cuando estaba pensando en alguien para poder compartir este espacio, todo el rato te me venías tú a la cabeza. O sea, no tenía ni definido el tema y era como el primer episodio lo quiero grabar con Mavi. Porque en este primer episodio quiero hablar de algo que considero que es esencial en el ámbito de la terapia, pero que por mucho que considero básico, no por ello es sencillo, ¿no? Y es el tema de los valores a la hora de acompañar en terapia. Cuando nos hacemos psicólogas, terapeutas o de alguna manera nos dedicamos al ámbito del cuidado, al ámbito de la ayuda, es en la mayor parte de los casos porque tenemos una historia. Es decir, nos hacemos ayudadoras porque hemos necesitado ayudas. Ofrecemos un cable en el sufrimiento porque nosotras hemos sufrido, el sufrimiento nos ha atravesado de alguna manera, ¿no? O sea, nos hacemos ayudadoras por nuestra propia historia. Y por tanto, el hecho de ayudar ya está empapado en unos valores, ¿no? El valor de la empatía, tú lo has dicho, el valor del respeto, pero en ocasiones la terapia, y más en el momento histórico en el que nos encontramos, requiere de algo más. Y cuando yo hablo de esto de que requiere algo más, pienso como en la metáfora del ordenador, ¿no? Como en ese software que nos pide una actualización, ¿no? Como en ese sistema que requiere como un upgrade, ¿no? Y yo creo que la terapia, tal y como la hemos entendido, también requiere esta actualización. Así que, Mavi, quiero preguntarte concretamente sobre esta visión de género, ¿no? ¿Qué te hizo a ti llegar al feminismo? Uy, ¿sabes? Esto es como uy. Yo creo que una nace feminista sin saberlo. Que durante toda la vida, yo he sido además una persona, esto me lo dice mi madre y toda la gente que tiene alrededor, muy rebelde. Me he rebelado siempre contra todas las normas. Y esto ya tenía que darme una idea, ¿no? Pero realmente yo llego al feminismo después de una relación violenta, de una relación de violencia de género,
en la que yo salgo, bueno, yo empiezo a tener otro grupo de amigos, porque empiezo a conocer otra pareja, otro grupo de amigos, y dentro de este grupo de amigas, sobre todo de amigas, ellas ya tenían una formación en género, gente que ya tenía mucha vida en el activismo feminista, además, mucha vida, y de repente, bueno, pues empiezan a hablarme de cosas y aquí en casa empezamos a tener conversaciones y reflexiones que al principio a mí eran unas patas en el estómago que no se lo puede pensar nadie, ¿no? Como por ejemplo lo de hablar en femenino, ¿no? Yo era como, el todos para mí era tan normal, ¿no? ¿Sabes? El todos, todo el rato todos, y cuando ellos me corregían, no, bueno, todos y todas. Y yo decía, bueno, es que todos es todos, ¿no? Y empezaron, fíjate qué tontería, pero fue a través de ahí, ¿no? Del masculino genérico, donde empezaron a tocarme como las narices, entonces empecé a investigar que efectivamente no existe un masculino genérico. Aquí no tenemos un neutro, pero tampoco hay un masculino genérico. Es, todos los señores han escrito la historia y por eso todos se hablan masculino, ni más ni menos. Bueno, pues yo empiezo ahí como a meterme a investigar, a estudiar, y llego a terapia de reencuentro, que es, bueno, pues una disciplina a través de la filosofía humanista que desarrolla la psicóloga Fina Sa. Yo primero empiezo a través de terapia de reencuentro, a través de talleres grupales, es decir, como participante, y flipo, empiezo a flipar en colores como, esto a mí nadie me lo había contado. O sea, yo hay muchas cosas que intuía, pero cuando ya les pones una teoría, ¿no? Les pones un texto, les pones un lenguaje, es como, ¡guau! Te abren los ojos, y yo empecé a abrir los ojos de a poquito, entonces ya empecé a leer cuestiones, pues, libros feministas, introducciones al feminismo, textos que me iban llevando un poquito más allá, y luego decidí formarme. Y cuando yo decidí formarme, no por minusvalorar otras disciplinas, otras cosas, pero, por ejemplo, pues la psicología tradicional, la Gestalt, incluso en un lado y en otro, no tienen una perspectiva de género, no la tienen. Sin embargo, terapia de reencuentro, yo vi que tenía una perspectiva de género y decidí formarme ahí. Y me hice el máster en terapia de reencuentro. Después ya, bueno, después me formé, hice un posgrado en igualdad, tal, y sobre todo me especialicé en estudios de género. Yo tengo comunicación y género, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero sobre todo orientadas al género. Y me di cuenta que era desde ahí, desde donde se puede crecer. No porque tengamos una visión diferente, sino porque tenemos una visión más inclusiva de todo lo que ha pasado en la historia de las mujeres y cómo aplicarlo en la normalidad, ¿no? En el día a día. Y así es como llevo el feminismo, ¿no? Y no es que me vuelva una loca y activista, pero no me bajan de ahí, quiero decir, ya no me bajan, ¿no? Bueno, y tampoco me vale, y tampoco me vale cualquier feminismo, ¿no? A mí me vale un feminismo radical, véase de raíz, abolicionista, sí, respetuoso, ecologista, tal, ¿no? Luego ya una va construyendo su propia creencia del feminismo, ¿no? Es que una vez que abres los ojos a ciertas creencias y a ciertas realidades, luego no puedes dejar de verlo, ¿no? Qué bueno esto que comentas, ¿no? Que fue a través de un grupo de amigas en el que a través de la incomodidad y del diálogo en esa incomodidad te acercaste a una disciplina, ¿no? Desde la experiencia y desde algo vivencial que después te acercó también a un campo de conocimiento, ¿no? Que desde ahí ahora te has conformado como persona, con un individuo que te ha modificado las creencias y por tanto también las costumbres, ¿no? O sea, qué importante eso de estar en contacto con gente diferente en muchos casos, ¿no? Y de abrirnos a las comunidades, que además también en el caso de las mujeres es algo muy difícil. Y abrirnos también a otro pensamiento. Cuando en los grupos de terapia yo hablo de política, porque muchas veces hablamos de política, sobre todo porque es lo que pasa ahí fuera, porque lo personal finalmente es político, ¿no? Todo lo que te influye a ti tiene que ver con lo que está ahí pasando. Hay veces que yo estoy criticando igual a unos que a otros, y recuerdo que una de mis alumnas me dice, lo que me gusta de ti es que como no te casas con nadie, digo, es que creo que es lo que debería hacer la gente. Es decir, yo puedo considerar que soy una persona de izquierdas porque tengo pues unas orientaciones que van mucho más hacia lo social, hacia lo comunitario y hacia la ideología de izquierda. Pero no quiere decir que yo esté de acuerdo con absolutamente todo lo que hace la izquierda. Tal cual. Tal cual. Pero sin embargo la gente es como o blanco o negro y hay todo un, ¿no? Es esto que siempre se dice, toda una paleta de grises en los que puedes elegir. Y puedes elegir estar de acuerdo con esto que hace puntualmente una señora que a lo mejor es de derechas. Y digo, oye, pero lo que está diciendo es coherente y tiene que ver con algo que está pasando. Pues sí, podemos decir, es que tiene razón en esto. Es que una cosa es la persona y otra cosa son lo que dice la persona o las acciones de la persona. Que es verdad que siempre lo metemos en el mismo pack.
Pues sí, pero también hay que ver por qué esa persona piensa así, qué mochila lleva, y a mí todo eso me parece interesante, ¿no? Abrir la mente un poco más allá, de ahí que lleguemos a lo sistémico de Smuggers, ¿no? Hasta que una persona no es solo una persona, sino es una persona y todo lo que lleva detrás, ¿no? Y me parece interesante ese camino. Mavi, volviendo un poco a tu historia, ya has comentado como algunos momentos, pero ¿hubo algún hito de tu historia personal en la que el feminismo marcase una diferencia? Sí, a comprender, por ejemplo, la violencia. O sea, para mí, yo puedo decir que he tenido dos relaciones de violencia de género, dos relaciones de violencia de género que a lo mejor vistas desde fuera, alguien podría decir, bueno, pero que tampoco te pegó nunca ninguna hostia, ¿no? Y claro, quiero decir, el tú, no es a ti, no es, tú entiendes que la violencia, o lo que ves como violencia, es cuando a alguien la muestran en la televisión, ¿no? En tal, llena de morados, gente maltratada físicamente. Pero hay mucho tipo de violencia. Claro, cuando yo me pongo a investigar y a estudiar en serio la violencia de género, tengo una compañera TR que es... ay, no me viene, ¿cómo se llama? Pero ya me vendrá. Si es que tengo el libro por ahí, pero si entonces se me va a ir. Es Trinidad Soria. Trinidad Soria López, ella tiene toda una teoría de la telaraña del maltrato que, oh, por favor, buscarla y leerla. Eso es una pura maravilla. De lo más sutil claro, a lo peor que luego ya es el maltrato y la muerte, ¿no? Pero en lo sutil está el no sabes hacer nada bien, ay, mira que eres tonta, mira que eres inútil, ¿sabes? Es que me haces que me ponga nervioso porque es que te vistes así para provocar, y el cómo va subiendo de nivel, ¿no? Y yo siempre recuerdo un vídeo de Carmen Repullo que se llama La historia de Pepa y Pepe, que la primera vez que yo vi ese vídeo lloré a cascada. Ya era señora adulta, quiero decir, ya era señora adulta yo. Lloré a cascada porque de repente me vi en esa Mavi con 18 años cambiando su forma de pensar, cambiando su forma de vestir, cambiando su forma de comportarse y de meterse en una concha solo para no molestar a ese señor, ¿no? Y que ese señor no se pusiera violento. Que no se ponía violento conmigo, se ponía violento con otras personas y pegaba a otras personas. Pero era yo quien provocaba que hiciera eso. Y claro, tú te acabas metiendo en una concha y haciéndote muy pequeñita precisamente por no molestar, ¿no? Claro, cuando yo empiezo a leer feminismo y empiezo a entender los procesos de la violencia y cómo nos hemos metido en esos procesos de violencia, porque hemos normalizado que tenemos que aguantar, porque hemos normalizado, señoras, que tenemos que tener una pareja, un coche, una casa, unos hijos, un perro, es como si esto fuera check, check, check. Claro, cuando tú piensas diferente, todo eso te vuela a la cabeza. Tal cual. Cuando leer diferente, todo eso te vuela a la cabeza, ¿no? Pero a mí sobre todo me sirvió para poner en mi cabeza que primero no había sido culpa mía, yo tengo una responsabilidad cuando sigo ahí, pero solo una responsabilidad de no haber pedido ayuda o de no haber podido expresar a lo mejor antes lo que me estaba pasando, pero claro, esto es como a toro pasado, ¿no? Ahí puedo decir, fíjate, yo podía haber hecho, no, yo podía haber hecho, no, yo ahí sí que utilizo una herramienta que es de terapia de recuerdo, que es la mirada compasiva es que yo hice en aquel momento lo que pude con las herramientas que tenía. Tal cual. Y salí como pude, claro, y salí como pude, y qué bien que salí como pude, ¿no? O sea, que un poco el feminismo lo que a ti te ha dado son como unas gafas de claridad con las que mirar el mundo, pero también una mirada compasiva con la que acompañar lo que te va pasando, ¿no? Y en la narrativa que tú quieres construir nueva, ¿no? Como, vale, sí, hasta aquí ha pasado esto, lo puedo ver, lo puedo entender y puedo tomar acción. Y puedo hacer un duelo y me puedo perdonar y desde ahí puedo tener resiliencia. Y afortunadamente todo esto finalmente no es un camino, un bagaje para poder luego acompañar a otras personas, porque yo ya estaba ahí. Entonces, cuando yo ahora me pongo delante de una paciente que viene con problemas de violencia de género, yo ya sé que le va a costar un mundo salir de ahí. Y que no le puedo decir sal de ahí, porque necesito primero empezar a abonar la tierra donde ella luego va a plantar nuevas semillas, que es pues ver, claro, los círculos afectivos que tiene alrededor, si tiene una economía que la subsista, etcétera, etcétera, ¿no? Primero hay que crear una buena red donde luego esa persona pueda saltar. No, no es tan fácil como piensa la gente. Sales, sí, salgo a mitad de la calle y digo, ¿qué me he ido de casa? ¿Quién me acoge? Nadie toma decisiones sobre consecuencias que luego no puede sostener. Efectivamente. Eso lo aprendí, mira, no solo lo aprendí con la vida, pero luego muy clarificador fue
un ejemplo que tú pusiste, el de la valla, ¿no? No quites una valla hasta no saber lo que sostiene. Y es que este ejemplo es clarificador. Tal cual. No puede que una persona salta si no tiene una red de apoyo a la que saltar. Y te das cuenta de que afortunadamente, yo tuve una muy buena red de apoyo, en este caso fue mi hermana, ¿no? Que yo creo que sin saberlo fue la que me salvó la vida, ¿no? Porque sin saberlo era la que me decía, ya te da igual, tú vente, que no se va a enterar nadie. Porque a mí me dejaba este señor en casa y yo ya no salía a partir de las 10 de la noche. O sea, él me dejaba en casa a las 10 de la noche, él se tiraba por el de farra y yo en casa como si fuera monjil. Entonces mi hermana salía de fiesta, ¿no? Tenía una decía, vete conmigo y tal. Y gracias a que pude salir con ella y ver otra manera de relacionarme en el mundo, es cuando pude coger fortaleza otra vez, fortaleza que había perdido a lo largo de 6 años. Quiero decir, en 6 años yo me quedé muy pequeñita y de repente pude volver a llenarme, y entonces me volvió, ¿no? Y desde entonces no me he soltado. Bueno, es que muy fuerte. Como todos los movimientos, ¿no?, que tienen que ver con la ética, el feminismo pues nos ofrece una identidad. Además nos da como esta validación de nuestras experiencias personales que un poco en el magma social quedan difuminadas, ¿no? Porque al final el feminismo es como una respuesta de antítesis al patriarcado, ¿no? Como una respuesta a toda una cultura en la que vivimos inmersa, ¿no? Entonces nos da un sentido de pertenencia, porque nos hace también colocarnos en otro tipo de grupos, nos permite empatizar y reconciliarnos con figuras importantes de nuestra vida, como tú has dicho al principio, por ejemplo, con nuestras madres, ¿no? También esta cuestión esencial de dejar de rivalizar con otras mujeres, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? A mí me sacó mi hermana, me permitió salir mi hermana, ella no te sacó, te permitió salir porque estamos como muy obcecadas en muchas veces en cortar relaciones o en dejar relaciones cuando lo que hay que hacer es construir otras alternativas, ¿no? Cualquier salida de algo implica haber construido una alternativa previa, ¿no? Entonces, el feminismo llega al mundo de la terapia también como una actualización del sistema, como algo que pone orden en lo personal, pero también en lo social y por tanto en lo histórico, ¿no? Que yo creo que es como algo diferente. Y Mavi, no sé si conoces un término que se llama la brecha de datos de género. Yo lo conocí este año y se refiere a cómo en la vida, lo que tú has dicho al principio, ¿no? Todo lo que sabemos en términos de ciencia, de arte, de política, está contada por y para hombres, ¿no? De hecho, la definición de patriarcado es justo esta, ¿no? O sea, un sistema cultural, en la que los órganos de poder están representados mayoritaria o exclusivamente por hombres, ¿no? Ya sea en términos de, pues esto, de cultura, de política, de economía, también en lo religioso. Y esta brecha de datos de género habla de cómo este hecho influencia en nuestra realidad, ¿no? Por ejemplo, se dice que en la Ilustración el ser humano empezó a tener derechos, pero es mentira. O sea, en ese momento se reconoció los derechos de los hombres, que son la mitad de la población. A nosotras nos llegaron mucho después, porque cuando en ese momento una mujer feminista alzó la voz y escribió un libro, ¿no?, sobre los derechos de las mujeres, le cortaron la cabeza. Sí, efectivamente, en 1791, si no recuerdo mal. Tal cual, ¿no? Entonces... Bueno, sí, 1789, pues sí, en el 90-91 la Olivia esta... Sí. Olimpia era, ¿no? Olimpie de Beauvoir o Olimpie de Beauvoir, no recordará el nombre. Se me va. Yo soy malísima con los datos de mujeres y de hombres. Evidentemente el de las mujeres también ha habido como un borrado, pero no sé decir la persona exacta, pero fue así, ¿no? En este texto, porque solo se les reconoció a los varones. Y hablamos de que la vida de los hombres ha llegado a representar el de los seres humanos en general, ¿no? De hecho, de Beauvoir, que sí que es esta otra autora de la que tú hablas, ya afirmó que los hombres confunden su punto de vista con la verdad absoluta, que a mí me parece como una frase arrolladora. Repito, los hombres confunden su punto de vista con la verdad absoluta, ¿no? De hecho, lo que tú comentabas al principio, yo todavía tengo gente que se escandaliza cuando me oye hablar en femenino plural. O sea, yo, mujer, hablando en femenino, la gente se escandaliza, pero no solo queda ahí la cosa. O sea,
yo en redes, por ejemplo, me comparto como psicóloga, ¿no? Y comparto toda una información acerca de la psicología. Entonces, a la gente le extraña que yo, mujer psicóloga, ¿vale? Que la mayor parte de las personas que nos dedicamos al ámbito del cuidado y de la psicología en concreto somos psicólogas, o sea, le extraña. Y además no solo eso, ¿no? Sino que las personas que consumen psicología, es decir, el público al que yo me dirijo, las personas que van al psicólogo generalmente son mujeres, o sea, sigue molestando que una mujer que habla en su representación como mujer psicóloga y que se dirige a personas consumidoras de psicología que son mujeres, hable en femenino plural, ¿no? Bueno, es que claro, todavía tener representación escama a ciertas personas porque, bueno, no sé, igual temen un poco perder sus privilegios, ¿no? Y, y por todo esto a mí me hace pensar mucho, ¿no? O sea, ¿qué papel juega el feminismo en el ámbito de la ayuda, en el ámbito del cuidado, en el ámbito de la psicología, de la terapia? Entonces, yo sé que tú estás muy, como, has buceado mucho en estos terrenos, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia para ti, Mavi, la terapia feminista de la que no lo es? La mirada de género, sin ninguna duda, pero además no solo la transgeneracional, quiero decir, lo que estábamos hablando antes de la mirada sistémica, ¿no? Que venimos de unos linajes que no tenemos que olvidar el lugar y la figura de las mujeres en nuestros linajes, ¿no? Y en nuestros sistemas familiares. Por una parte es lo transgeneracional, pero también lo que nos atraviesa, ¿no? Lo interseccional y lo transversal, ¿no? No es lo mismo una terapia feminista de una no feminista, porque una feminista tendrá en cuenta si esa mujer ha sido, por ejemplo, rechazada o no por haber sido mujer. Si esa mujer la han rechazado de trabajos porque se iba a quedar embarazada, porque se iba a casar en breve. Todo esto a los hombres no se lo han preguntado en su puñetera vida. O sea, que levante la mano un señor que le hayan dicho cuando se ha sentado delante de una persona en recursos humanos y tal, y tienes pensado, veo que tienes 25 años y que no estás casada. Casado. ¿Has pensado en casarte? ¿Has pensado en tener hijos? Porque claro, ¿cómo te va a influir esto en tu trabajo? ¿Hay algún señor que le hayan preguntado eso en su vida? Porque a mí me lo han preguntado, tienes y tiene, que dicen los... No, tienes y tiene. Bueno, veo que tienes 24 años, no estás casada, ¿y piensas casarte? ¿Y cuándo piensas casarte? ¿Y piensas tener hijos? Y aunque piense casarme, señor, y tener hijos, esos hijos tendrán un padre. Y también a lo mejor puedo tener la suerte de tener una red afectiva, que si el niño se pone con moquitos y hay que ir corriendo a recogerle a la guardería, a lo mejor puede ir el padre, que está libre ese día, o la abuela, el abuelo, pero ya de momento te están diciendo que eres tú la que vas a tener que ir a recogerle. Te lo están endosando de porque sí. Y esto en mil cosas, como... Recuerdo, cuando las mujeres empezamos a trabajar, no porque empezáramos a trabajar, sino cuando empezaron a abrirse ciertas profesiones a las mujeres, ¿no? Pues había mujeres, por ejemplo... Yo recuerdo que había una empresa que estaba solo formada por mujeres que eran albañiles, fontaneras, ¿no? Albañilas no hay, pero albañiles es como acaba en E, pues no tiene mucho problema. Pero albañiles, fontaneras, electricistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces a la gente era como, bueno, ¿y estas? Bueno, pues y estas pasaron por FP, igual que puede pasar una persona que sea marketera, minera, etcétera, etcétera, como si las mujeres estuviéramos solo, ¿no? Dirigidas hacia unos trabajos que efectivamente lo del currículum oculto ha existido y sigue existiendo. El cómo te empujan hacia ciertas carreras y te alejan de otras ciertas carreras de ciencias, por ejemplo, ¿no? Como si las mujeres no estuviéramos dadas a la ciencia. Yo le voy a recordar a alguien de los que pueda escuchar este podcast que se vea la película de Figuras Invisibles y vea dónde llegó ese puñetero cohete gracias a 3 señoras, ¿no? Por ejemplo, historia real. Pero claro, que se pongan a investigar cuentas en Instagram maravillosas como la de Ángeles Turó, por ejemplo, ¿no? Que te saca muchas mujeres olvidadas, o Cariátides de Agua, o montones de cuentas que te van... Hay otra que es de ciencia, y yo sigo un montón de cuentas de estas feministas que cada día te dan como una onomástica, ¿no? Hoy nacía, tal día como hoy nacía, ingenieras, científicas, invisibilizadas completamente. Pero debajo de la alfombra y bien debajo de la alfombra. Que ahora cuando te oí hablar lo de una mujer psicóloga, al rato dices, porque claro, cualquiera que vaya al psicólogo, y volvemos a hablar en masculino. Sale ¿no? la tendencia. Sí, sí, o sea, vivimos en una cultura machista y somos machistas. La inercia, como lo de, ya, pero todavía te sigues colegiando en el colegio de psicólogos.
Sí, sí, tal cual. El otro día estaba escuchando una canción porque ahora estoy como muy metida en el tema de cambiar de dónde consumo la música, las series que veo, todo esto, ¿no? Y escuchaba en una canción que decían J.K. Rowling firmó como J.K. Rowling porque si ponía Joanne Rowling no le hubiesen comprado un solo libro, ¿no? O sea, cómo hemos tenido que invisibilizar, ocultar o minimizar nuestra existencia o la hemos tenido que ceder o nos la han robado distintos hombres a lo largo de la historia para poder tener una participación, ¿no? Aunque haya sido oculta. Que es que esto es muy, muy fuerte. Bueno, de hecho, leyendo a Irene Vallejo, creo que ha sido Irene Vallejo el otro día, están poniendo en duda que la Ilíada y la Odisea lo hubiera escrito un hombre. ¿Sabes? Se dice, no, Homero y tal, pero luego están investigando que no fue ese señor, que había sido anónimo tiene nombre de mujer, ¿no? Esa frase que Sí, cuando es anónimo, anónimo tiene nombre. Claro, por lo que dices tú, ¿por qué Fernán Caballero tenía que escribir como Fernán Caballero? Porque no dejaban escribir como escribía. ¿Por qué María Alejárraga tuvo que donarle prácticamente toda su obra a nombre del marido? Porque no la dejaban ser dramaturga, y etcétera, 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 ¿no? Toda una lista de mujeres que han sido eso, sepultadas debajo de montones de hombres, ¿no? Como si nosotros no hubiéramos tenido nuestro papel en la historia. Y es triste que te sigan borrando. Y es triste que la gente no siga reconociendo que igual que una historia se ha forjado a base, ¿no? O gracias a hombres muy competentes, también ha habido mujeres muy competentes en esa misma historia. desde luego. Para el taller de este año, como este año estoy haciendo 3 talleres que están relacionados, uno de ellos es una nueva versión de Crisis y Duelos, y volví a leer el otro día La ridícula idea de no volver a verte, ¿no? De Rosa Montero, que para mí es un libro que, claro, o sea, bueno, pues ese libro habla de la invisibilización de Marie Curie. No sé si lo has leído, pero es un No, libro que habla, bueno, pues es que el diario de Marie Curie, el duelo de Marie Curie, para entenderlo bien, en paralelo con el duelo de Rosa Montero, ¿no? Ambas han perdido a su marido y la una se apoya en los diarios de Marie Curie para también como sacar un poco de dentro, ¿no? Pues toda la pena y todo ese movimiento de duelo. El libro es una belleza sin igual. Pero claro, todo el rato Rosa Montero analiza el cómo invisibilizaron en aquella época la figura de Marie Curie. Señores, la señora Curie descubrió el polonio, descubrió el radio, etcétera, etcétera, etcétera. Fue una señora súper brillante y cuando le dieron el Nobel a su marido, a Pierre Curie, él dijo, no sin mi mujer, no sin ella, porque ella es la precursora de esto. Y la metieron regañadientes, esas regañadientes. Y ha sido la única persona que tiene 2 Nobeles. Una señora que tiene un científico en química. Hay un libro que se llama La mujer invisible que analiza cómo esta brecha de datos, es de donde yo aprendí este dato, ¿no? O sea, este nombre, perdón, el de brecha de datos, analiza cómo la manera en la que hablamos, este masculino genérico, imprime luego pues unas creencias acerca del mundo, ¿no? Y cómo hablando en masculino tenemos luego una representación de lo masculino, pero no de lo femenino. Entonces hicieron como distintos estudios de cómo nombramos las profesiones y, por ejemplo, cómo los niños y las niñas, las criaturas de... Mira, me salían niños, ¿eh? Fíjate que lo estamos hablando, qué fuerte. Como las criaturas en los colegios pensaban que esas profesiones luego eran llevadas a cabo por personas de distinto sexo o género, ¿no? Entonces, y vieron que, claro, cuando decían escritores, médicos, pensaban que eran luego cometidos por hombres, ¿no? No había como una representación mayoritaria por hombres de las distintas profesiones. O sea, la manera en la que hablamos efectivamente afecta a la forma en la que pensamos y vivimos en el mundo, ¿no? Y bueno, en el ámbito de la terapia, Mavi, yo lo que veo mucho, que es por lo que creo que tiene que haber una cultura feminista, es porque al final el feminismo nos ayuda a identificar cuestiones que nos afectan, por ejemplo, como mujeres, pero también a los hombres, hablando solo en un código binario, ¿no? De sexo-género, que tienen que ver con el sistema patriarcal. Por ejemplo, las mujeres cuando vienen a terapia yo veo mucho que a lo mejor pues se centra la mayor parte del tiempo que estamos en terapia hablando sobre su pareja, buscar pareja, encontrar pareja, forzar una pareja que se ve que no está funcionando a que funcione. Personas que me cuentan cosas de convivencia que tienen que ver con sus parejas que ellas mismas asumen
que sus parejas, si en vez de ser sus parejas fuesen sus amigos, jamás se les hubiese ocurrido convivir con ellos, ¿no? Mujeres que tienen trabajos que no les gustan, con los que no se sienten identificadas y con sus valores, ¿no? Y aún así, pues se mantienen dentro, ¿no? O sea, como un patrón de conformismo y de cero ambición, como características y actitudes que nos imprime el patriarcado, ¿no? O mujeres que cuando analizamos su red de apoyo y vemos que están generalmente aisladas, apenas tienen amigas y sin embargo sí que tienen mucha gente que dependen de ella. O sea, no tienen una red de apoyo, pero sí tienen una red de dependencia, ¿no? Y esto evidentemente el feminismo nos permite verlo desde el respeto, desde el no juicio, pero también es como poner las cartas encima de la mesa, ¿no? Estamos aquí. Entonces, Mavi, yo siempre digo que uno de los grandes problemas es lo que en el ecofeminismo llaman el monocultivo del pensamiento, que seguro que ya me lo has escuchado decir alguna vez, que es que nos pensamos, tendemos a pensarnos en términos de unos, en términos de singularidades, ¿no? Nos pensamos que somos un individuo, nos pensamos que tenemos un cuerpo, que tenemos una personalidad y dejamos de lado toda la cuestión sistémica, ¿no? Bueno, nuestro cuerpo es un sistema de órganos, de fluidos, ¿no? Es un sistema de distintos componentes. Nuestra personalidad es un sistema de distintas partes, distintas formas de funcionar. No somos un individuo, somos parte de un colectivo. De hecho, lo que nos hace iguales a absolutamente todos los seres humanos es que venimos del dos, venimos de mamá y de papá a nivel genético, o sea, no hay otra cuestión, ¿no? Y por tanto, a la hora de hacer terapia, también necesitamos este enfoque de lo sistémico, que no nos mire solo a nosotras como un individuo, sino que también amplíen la mirada a nuestro contexto, a nuestro sistema y trabajen desde esta mirada sistémica. Entonces ahora ya aquí sí siento cátedra. Vamos a hablar de las constelaciones familiares basadas en feminismo. Dale caña. Claro, antes en el soy, también soy consteladora familiar. Entiendo que por eso Sonia me hace esta pregunta. Antes no lo sabía, pero si no le pongo hablando de constelaciones, ¿no? Pues yo creo que, igual que he dicho antes, en la aplicación de la mirada de género nos hace entender, sobre todo nos hace entender referencias, ¿no? Una de las herramientas que utilizamos en constelaciones familiares, además de la propia constelación, es el genograma, ¿no? De la paciente que viene en este caso. Si ella, por ejemplo, quiere buscar, que lo hemos visto mil veces, ¿no? Pues una buena pareja, un no sé qué, un no sé cuánto, y yo empiezo a entender cómo ha sido la relación entre sus padres, la relación de sus abuelos, empiezo a ver un poco más la mirada familiar, puedo entender que se repiten patrones. Y además puedo entender que se repiten patrones de género, como que todas las mujeres han sido abusadas, como que todas las mujeres daban el mismo en la familia, por ejemplo, reproductoras y cuidadoras, no había más. Las mujeres de esa familia no podían estudiar, no podían hacer otra cosa, no podían dedicarse, claro. Entonces, si yo voy analizando el genograma y veo que todo eso, de cierta forma, cae sobre ella, ¿no? Como si fuera un río que va cayendo, puedo entender que ella se ha construido de cierta manera como nos hemos construido todas. Porque los sistemas, cuando te pones a ver a la gente desde la sistémica, tú entiendes que cada sistema es único y diferente, pero todos comparten muchas cosas. Y claro, comparten el puñetero patriarcado. Quiero decir, si miramos atrás y atrás y atrás y atrás y atrás y atrás y atrás en nuestra historia, nuestros como digo yo, no, los de las cuevas ya eran machitos, patriarcales, ¿no? Probablemente la división a lo mejor de trabajo y tal no era exacta, ¿no? Porque para eso hay un libro de Almudena Hernando que es la... Ay, ¿cómo es? Luego te lo doy. Algo de la identidad, pero no me sale el principio de la frase. Y como no me sale, me voy a bloquear ahí. Que ella dice, qué mentira, esta mujer es paleontóloga, y dice, qué mentira nos han contado de que las mujeres no cazaban. O sea, ya imagínate esto de invisibilizarnos ya desde el principio de los tiempos, ¿no? Qué mentira esa de que las mujeres no cazaban. Las mujeres cazaban, las mujeres recolectaban. Y llegó un momento que de ser nómadas, ¿no? Del nomadismo pasamos al sedentarismo, muy bien,
Y hubo entonces un momento en que la tribu ya tuvo que encargarse de otras cosas. Probablemente ellas a lo mejor estaban curtiendo pieles o tiñendo no sé qué o recogiendo vallas, mientras los otros a lo mejor salían por ahí a, yo qué sé, ¿no? Lo que les diera la real gana. Y empezó un poco la división del trabajo. Y también la división del trabajo en cuanto a los cuidados. Porque entiendo que esa gente en aquella época, lo de la corresponsabilidad, no sabía muy bien cómo venían los niños, imagínate tú, también para tener corresponsabilidad. Pero todo eso, nos guste o no, de forma epigenética lo llevamos, ¿sabes? Corriendo por nuestras venas. Lo llevamos de alguna manera en nuestros sistemas de origen. Y nuestros sistemas de origen, nuestros sistemas familiares, nos han dado un lugar a las mujeres. El lugar de los cuidados, el lugar de la reproducción. Claro, cuando yo le pongo todo esto, mirada feminista, lo que me apetece es romper con todos esos moldes, ¿no? El que puede ser, el que tú nazcas en un cuerpo de mujer con unos órganos femeninos abiertos a la reproducción, no quiere decir que tengas que ser madre por narices, ¿no? Solo porque hay un mandato externo que te diga que tienes que ser madre. ¿Y cuántas mujeres llegan a consulta hechas polvo porque no pueden ser madres? Porque buscan una maternidad ansiada que realmente puede que tú quieras ser madre, pero hay montones de formas de ser madre. No tiene que ser solo a través del método biológico. Cuando alguien quiere ser madre, ¿no? A través de la adopción honrosa, vemos, por hacer alusión a las constelaciones, vemos que se puede ser madre de un montón de maneras, ¿no? Tú puedes adoptar de forma honrosa, puedes hacer maternaje de otra manera, tipo, por ejemplo, se me ocurre Mamás en Acción, que hacen el acompañamiento a niños hospitalizados, el piel con piel, todas estas cosas en las que tú puedes hacer maternaje sin necesidad de ser madre. Te venden el que quieren una buena pareja. Bueno, ¿qué es para ti una buena pareja? Porque si tú has nacido con el cuento del príncipe azul, ¿no? Que va a venir a salvarte la vida y a decidir por ti, si eso para ti es una buena pareja, pues sal ahí fuera y mira a cualquiera, hoy estoy disponible, como si fueras un taxi, que verás todos los que te surgen. Pero luego quiero tener una buena pareja y que esa pareja comparta mi vida conmigo al 50%, y el 50% de las tareas del hogar. Si tenemos hijos todos, el 50% eso no existe. Eso no existe. Te voy a dar otro referente, Laura Saunier, también te pasaré luego los datos. Una persona que analiza todos los datos de corresponsabilidad y el análisis de género, y claro, te das cuenta que es una mentira gorda. La semana pasada tuvimos una encuesta del CIS, entre otras gilipolleces, iba a decir subterfugios, subterfugios que se inventan para dar datos a lo loco. Una de las gilipolleces más gordas que decían era, según la última encuesta del CIS, se advierte que los hombres todavía, al loro, todavía trabajan 3 horas menos que las mujeres en casa. O sea, yo digo que levante la mano y en su marido, pareja, solo trabaje 3 horas menos que ellas. Solo. Yo se lo propuse a mi pareja y me dijo a mi pareja, ¿de dónde salen estas? ¿De dónde salen estos datos? De la encuesta del CIS. Gente invisibiliza también todo lo que hay detrás de esa brecha de género y de esa brecha de datos. Es que ¿quién ha investigado esos datos? ¿Desde qué mirada? ¿Quién los ha analizado? ¿Quién los ha publicado? Es que seguramente esas personas lo han hecho desde su visión masculina. Entonces, al final, no es por una cuestión de que los hombres lo vayan a hacer con una intención de modificarlo, pero es que el hecho de que sean ellos, generalmente, de forma exclusiva o mayoritaria, quienes tienen, o sea, vamos a analizar esto, lo vamos a analizar nosotros y lo vamos a publicar nosotros. Es que eso ya contamina de alguna manera los datos en sí, porque hay un propio sesgo, ¿no? Que modifica esa realidad, pero que ni siquiera tiene por qué haber una intención, ¿no? De que los hombres sean así, que además esta es una de las cuestiones más claras, que el feminismo no está en contra de los hombres, está en contra de la masculinidad, ¿no? Que es algo que además portamos hombres, mujeres y es una cuestión que nos contamina desde que nacemos, nos hace un sesgo, ¿no? Mira, cuando hablabas antes del feminismo, se me venía una cosa a la cabeza cuando tú estabas hablando, porque pensaba, el feminismo tiene mucho en común con las constelaciones en cuanto a pertenencia, decías tú, ¿no? Te da una pertenencia a una tribu, ¿no? A una tribu que de repente dices, que yo tengo estos derechos y estas personas están luchando por ellos, me voy a sumar a ellas, ¿no? Uh-huh. También te da un orden, y el orden para mí es la horizontalidad y la sororidad, ¿no? Te da un orden entre tus iguales, somos todas iguales y estamos todas luchando por lo mismo, pero también te da un equilibrio. Y para mí en ese equilibrio
tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, con que el feminismo no está en contra de los hombres. Está incluso en ese equilibrio, para mí está el abrazar mi parte masculina, porque también tengo una parte masculina dentro de mí, como el yin yang, y tengo que abrazar esa parte machista que he sido durante toda mi vida y que cada vez que me sale decirle, ala, ala, ¿sabes? Sé que estás ahí, pero no, ya no te toca salir. Tal cual. Claro. Entonces, al final estamos todo el rato haciendo constelaciones internas, ¿no? Internas a través del feminismo o a través de cualquier cosa, internas o externas. Y una de las cosas, por ejemplo, cuando tú me decías de constelaciones y feminismo, bueno, pues cuando hemos hecho la formación en constelaciones familiares, ¿no? Hemos hecho las dos en el mismo sitio, además. A mí una cosa que me chirriaba mucho y que dije, bueno, cuando sea consteladora ya podré cambiar yo esto, ¿no? Yo creo que ese es el camino, cuando tú piensas, esto me parece bien, pero yo aquí pondría de mi parte, ¿no? Y creo que es lo necesario, es cuando en las frases que decimos sanadoras, cuando se ha abierto un campo y tú estás hablando con representantes, ¿no? Dile a tu representante, dile a tu padre, dile a tu madre, ¿no? Esas frases sanadoras, hay veces que yo he oído frases, o sea, de patada en el estómago, que vuelven a revictimizar a la persona que está haciendo esa constelación. O sea, está actuando a esa persona que está haciendo una constelación y que además viene de la violencia de género, en este caso recuerdo de una violencia de género horrorosa, tal, y todo el rato era, y pídele perdón, pero, ¿perdona? Bueno, es que no hay que dejar de lado que en el ámbito de la terapia, igual que en el otro, los mayores representantes son hombres. Y es que esto, insisto en que no tiene que ver con que lo hagan desde una intencionalidad. O sea, es que su mirada es diferente, porque las constelaciones también, a diferencia de otros enfoques que también son sistémicos, es que tiene todo un abordaje de reparación histórica. Quiero decir, las constelaciones son una técnica, una herramienta de terapia sistémica, es decir, que nos aborda como individuos dentro de un contexto, pero que además nos habla de que somos un poco la consecuencia de cómo han sido nuestras generaciones anteriores en términos de relaciones, ¿no? Cómo ellos se relacionaban ha dado lugar a una forma de relacionarnos en una familia, ella ha generado también un impacto de crianza en las siguientes criaturas y ha ido así como tú has dicho, como con esta imagen del río, ¿no? De arriba para abajo. ¿Y qué sucede? Que en las constelaciones lo que vemos es que es importante como poder ampliar esta mirada a cómo lo han hecho las anteriores, ¿no? Porque aprendemos a relacionarnos de cómo se han relacionado con nosotras, con este punto de vista de vamos a reconciliarnos con lo que ha pasado, ¿no? Porque muchas personas vienen a terapia de constelaciones también, yo no quiero parecerme a mis padres, ¿no? Bueno, efectivamente, seguramente hay que cortar ahí, ¿no? Una forma de relacionarse que tú has venido viendo y heredando, pero no puede ser desde el enfado, ¿no? Porque al final ahí, si es desde el enfado, no está siendo algo colocado, te puede generar enfado, pero desde un punto de conciencia, ¿no? De haber visto todo, de haber reconciliado ciertas partes, que reconciliarse no significa hacer las paces con las distintas personas, ¿no? Una cosa importante de las constelaciones es que diferencia vínculo de relación, ¿no? Es importante reconciliarnos a nivel de vínculo, pero a veces a nivel de relación es imposible. O sea, ampliar la mirada, reconciliarnos y emanciparnos, es decir, hacerlo diferente, o sea, o repetir o reparar. Para poder cambiar algo, primero tenemos que ir a nosotras habernos reconciliado con toda nuestra historia, como, vale, ok, ha sido así hasta aquí, lo que tú has dicho, hasta ahora lo he visto con estas gafas, he tenido estos recursos para poder hacerlo, pero a partir de ahora puedo hacerlo diferente. O sea, puedo generar un cambio en esta dinámica. Y yo creo que este es como el valor crucial, ¿no? De las constelaciones, a diferencia de otros enfoques sistémicos que tienen un punto de reparación histórica, de generar un cambio en las dinámicas relacionales con respecto a cómo se han hecho en las generaciones anteriores, porque como generación también tenemos otra información, que siempre decimos, quiero aprender recursos, quiero tener herramientas. La información es el recurso más valioso, porque en base a esa información generamos convicciones, ¿no? Al final, cuando las cosas se hacen siempre de la misma forma, es porque hay algo que no se ha integrado, ¿no? Al igual que cuando tú te comes algo y se te queda toda la tripa llena, ¿no? Y todo el rato que se te repite, ¿no? Pues, ay, me sube. Bueno, es que claro,
hay algo que no está digerido, ¿no? Y a nivel emocional es igual. Cuando no digerimos algo, este algo vuelve a repetirse de forma automática. No porque las queramos hacer así las cosas, sino porque, bueno, pues repetimos, repetimos, repetimos. Y qué interesante también, por ejemplo, ¿no? Todo un movimiento que hay. Ahora, por ejemplo, el ir a terapia es algo sanador. Hasta hace unos años el ir a terapia era como cosa de locos, ¿no? Todo el rato, bueno, si vas a terapia, ¿no? Te hacían ¿no? Como te hace falta un loquero. Sí. Claro, fíjate, ¿no? En eso los argentinos nos llevan mucha ventaja, ¿no? Que han hecho mucha terapia durante toda la vida, ¿no? Pero qué interesante que el llegar a terapia no solo porque tengas un problema de salud mental. La gente, yo creo que también, a lo mejor es mi propia percepción, pero creo que tienen un poco de confusión en que la terapia realmente puede ser eso a través de la psicología conductual, la psicología clínica, lo que sea, ¿no? La psicología humanista, terapias alternativas, que siempre digo, cuidado, infórmense ustedes dónde van a hacer terapia. Una cosa es esto y otra cosa es la psiquiatría. O sea, hay problemas de salud mental que son de psiquiatría. Cuando alguien hace terapia es porque no... Tengo algo que no sé cómo colocar, tengo pues una emoción que se me repite, o no sé por qué, lo que dices, tengo siempre problemas con mi madre, no me hablo con mi padre, pero eso no son problemas de salud mental. Son muchas veces problemas sistémicos. Pero que pueden generar un problema de salud mental. Sí, pero me refiero a que la gente entendía el ir al psicólogo cuando como algo clínico. Como algo clínico, como una esquizofrenia, una paranoia, algo que suena un poquito más serio, ¿no? Más serio, que sí que tiene que estar a lo mejor pues, medicado y con otro tipo de seguimiento. Hoy en día hay montones de terapias. Y en ese montón de terapias, mira qué curioso, porque me ha pasado esta semana con una de mis pacientes, las constelaciones son una gran herramienta. Pero son una gran herramienta también dependiendo de quién las use. Porque somos humanos. Y al final, si tú no sabes utilizar esa herramienta o si esa herramienta no la has aprendido, pues como, vamos a decirlo, como bien, ¿no? Que te has hecho un cursito de 48 horas un fin de semana y dices, yo ya soy consteladora, pues claro, a lo mejor te va a quedar un poquito corto. Yo ahí lo dejo, ¿no? Me ponía una de mis pacientes esta semana un ejemplo, creo que a mí me dejaba, porque estábamos comentando una cosa y me dice que ella durante bastante tiempo había ido a hacer constelaciones todas las semanas. Y claro, yo, cuando me estaba narrando su historia de vida, yo de momento callo, pero luego le digo, ¿cómo es esto de hacer constelaciones todas las semanas? Bueno, sí, hay un tipo que hace constelaciones en su casa todas las semanas, digo. Y hay veces que una constelación, esto yo se lo he oído decir, por ejemplo, a John Garriga o a otros muchos, ¿no? Hay consteladores que han hecho una constelación en toda su vida. Uh-huh. Y con esta, ¿no? Y con eso ya te ha servido para toda la vida. ¿Cómo que una constelación todas las semanas? No te da tiempo a integrar un movimiento, ni te da tiempo a integrar nada, ¿no? Cuando me cuentan lo que hace esta persona, pues yo respiré y le dije, no, esta persona no es constelador, esta persona es el oráculo de Delfos. Y os estáis equivocando. Claro, digo, por favor, comprueba que esta persona ha tenido una formación avalada que le diga que puede hacer esto que está haciendo. Porque por lo que tú me estás contando, que eran unas barbaridades a alto nivel, esta persona lo que se cree es el oráculo de Delfos. Nadie constela, tú que eres consteladora, cualquiera que nos esté viendo que conozca la constelación, nadie constela y dice, bueno, en un mes te vas a quedar embarazada. En 2 meses vas a tener pareja. Bueno, es que no tiene nada que ver con eso, claro, y como mucha desinformación. Claro, cuando ella me contaba todo esto, yo le dije, no, esto no pueden ser constelaciones, será el oráculo de Delfos, porque a través de una constelación tú ves movimientos sistémicos. Cuando yo me he encontrado con gente que dice, es que las constelaciones, claro, son un poquito machistas. Yo expliqué en un artículo, para el que quiera estar ahí en la web, pero el por qué las constelaciones no podían ser feministas. Pues porque venimos de sistemas machistas. Tal cual. Y patriarcales, señoras y señores. Es decir, mi abuela podría pensar diferente, pero se crió dentro del machismo, igual que mi bisabuela, igual que mi tatarabuela, igual que mi propia madre. Entonces, todos los movimientos que se dan son muy patriarcales y muy machistas. Mavi, claro, aquí hay una cuestión que es que las constelaciones son una herramienta que nos ayudan a ver cómo han sido nuestras relaciones dentro de la familia y de los distintos sistemas.
Por tanto, es que una constelación es lo que tú dices, o sea, muestra una foto de realidad de lo que se ha venido dando. Por tanto, no es que la constelación sea machista, es que muestra el machismo, ¿no? Luego, cómo de esa foto la persona quiera generar un cambio, ya sí se puede hacer a través del feminismo, ¿no? Puede ser a través de generar un cambio en ese patrón, ¿no? De relaciones transgeneracional, pero también colectivo de la comunidad en la que vivimos, ¿no? Pero además también hablábamos de la importancia de quién ha hecho constelaciones a nivel público y a nivel que se han transmitido, ¿no? De quién se han contado las constelaciones. Bueno, es que el propio padre de las constelaciones es un hombre con una ideología marcada y, y bueno, que ha sido súper importante en la labor que ha hecho, por ejemplo, Bert Hellinger, ¿no? Por ejemplo, Joan Garriga las trajo a España, pero por ejemplo, Theo Boltzmann, que es la persona que las llevó a Latinoamérica y que creó el Centro de Constelaciones Latinoamericano, yo hasta que no me la encontré en un taller presencial no la había conocido y tiene un abordaje que dices, pero qué maravilla es esta, que es que la escuchas hablar y se te caen las lágrimas de la belleza en la que lidera una constelación, ¿no? O sea, las constelaciones pueden ser feministas, pero muestran el machismo y luego, bueno, pues también de quién nos llevamos, ¿no? Y luego en las constelaciones también se ve esto de dónde te colocas tú para hacer la constelación, lo que tú estás diciendo, ¿no? Y hablando de los valores en la terapia, claro, es que el principal valor de una terapia es la humildad, es que te coloques de igual a igual con la persona que tienes delante y que te viene a pedir ayuda, ¿no? O sea, no vengo a ver las cosas por ti o a hacer que tú cambies, o sea, vengo a acompañarte en las cosas que juntas podemos ver y que tú quieres cambiar. O sea, tú como experta en ti misma y yo como experta en cambios, pero yo siempre veo la terapia como un viajecito en barca y una lleva un remo, ¿no? Y la otra lleva el otro, ¿no? Entonces la terapia pues avanza mientras las dos van haciendo. Si no, pues si solo está una, se va, Venga, se va quedando dando vueltas. Mavi, para ir cerrando, última pregunta. ¿Qué frase le dirías a alguien para saber si necesita hacer constelaciones con base feminista? ¿Qué fácil le diría a alguien? Madre mía. Para ver si necesita hacer constelaciones. Sí, ¿cómo puede saber una persona si necesita hacer constelaciones con base feminista? Bueno, por ejemplo, yo tengo que decir que hablo no solo en femenino, sino que yo solo trabajo con mujeres, ¿vale? Yo estoy especializada en mujeres. Cuando yo las invito a hacer constelaciones es porque tienen asuntos que tienen que ver con mujeres de su propio sistema, asuntos que tienen que ver con la sexualidad, con la maternidad, con el sitio que han ocupado por el hecho de ser mujeres, el no aceptar ese lugar que les han dado solo por el hecho de ser mujeres. Entonces sí que necesito ver y ampliar el campo hacia de dónde me viene esto, ¿no? Entonces sí que las invito a, pues entonces vamos a hacerlas o bien de forma individual, apoyadas con muñecos o tal, ¿no? O de forma grupal, ¿no? Un grupo o tal. Y si yo no hago un grupo, ya le digo a alguien que haga un grupo dentro de mi población, porque yo no soy de constelaciones grupales, todavía no he hecho constelaciones grupales, soy más de terapia individual. Pero sí, si veo alguna de mis compañeras de máster y tal, que está haciendo o organizando constelaciones, están aquí, ¿no? Y las he mandado con ellas, ¿no? Y luego trae de vuelta a terapia lo que le puede haber salido ahí, ¿no? Entonces, necesitas ver tu objetivo, dile que es trabajar esto, esto. Y que le abran el campo para trabajar esto, esto. Y es interesante, sobre todo, cuando a mí casi todas las mujeres que me vienen, claro, son con problemas de violencia de género. Cuando tienen problemas porque pues, no son capaces de sentir placer en su cuerpo, eso tiene que ver con que hay alguna barrera ahí que se está poniendo y que no solo tiene que ver con ellas en su momento presente, sino con algo, ¿no?, que llevan a rastras y no saben muy bien qué es, ¿no? Han tenido hasta cierta forma o hasta cierto punto de su vida bien y de repente a partir de, bueno, ¿qué ha pasado ahí? Te pones a investigar y sí, tiene que ver con su vida, con lo que ha pasado, pero con cosas que luego tienen que ver con la madre y con la abuela, ¿no? Y claro, yo en consulta individual sí que hago constelaciones y hacemos constelaciones individuales y salen muy bien, pero hay cosas que a mí me parece mucho más interesantes también testarlas en el grupal. Porque, bueno, el individual, tú que también trabajas, es como
suelo trabajar con imágenes y cosas muy pequeñitas para ir abriéndolo muy poco a poco, pero cuando ya llevan trabajadas varias sesiones, quiero decir, no solo varias constelaciones, varias sesiones sobre lo que ha salido en esa constelación, y quiero ampliar para que vean, pues de forma eso, un poco más grande su zoom, pues entonces una constelación grupal creo que es ideal, ¿no? El que puedas ver por ti misma, porque los muñecos no se mueven al fin y al cabo. Entonces mucho sugestión de y cómo la ves y cómo, ¿sabes? Pero cuando alguien se mueve y tú estás viendo ese propio movimiento constelar, es otra cosa, ¿no? Como que se quedan más tranquilas, como que yo no me estoy inventando el movimiento con los muñecos, por ejemplo, puede ser. Se quedan también, pues a lo mejor más tranquilas porque pueden sentir la energía también, ¿no? Del campo, que es una cosa muy interesante. Y yo creo que es una herramienta muy interesante eso para cuando estamos pues bloqueadas a cosas que tienen que ver con nuestro propio sistema, sobre todo con las mujeres del sistema. Hay mucha carga. Y la carga sistémica finalmente de mujeres, tiene que ver con ese arrastre feminista también, ¿no? 100%. 100%. Sí, al final también nos permite ver, o sea, es lo que tú has dicho, ¿no? Nos permite entender por qué venimos haciendo las cosas de una determinada manera, ¿no? Porque luego también hay como mucho peso de la culpa, ¿no? Bueno, pues no sé seleccionar hombres o no sé relacionarme con mi familia de origen o... Bueno, es que el cerebro tiende a lo conocido. Quiero decir, tú mentalmente puedes saber identificar una relación tóxica de una que no lo es, tanto en el ámbito de parejas, de relaciones de amistad, laboral, pero si vienes de un sistema en el que se han venido dando las cosas de una determinada forma, has aprendido a relacionarte con unos códigos, con unas costumbres, con unas creencias, luego eso te lo llevas a todos los sitios. Y aunque tú sepas desde la mente que eso no lo quieres hacer así, el cerebro tiende a lo conocido, ¿no? O sea, el cerebro no quiere ser feliz, no quiere construir relaciones sanas. El cerebro quiere sobrevivir. Y hasta aquí has llegado sobreviviendo haciendo las cosas de una forma. Entonces, las constelaciones también nos permiten justo lo que tú has dicho, ¿no? Como mirar de dónde venimos para desde ahí poder cambiar, ¿no? Reparar lo que está en nuestra mano. Pues Mavi, yo por mi parte lo dejamos aquí. Agradecerte 1.000.000 tu apertura, tu confianza, tu atrevimiento por venir al primer episodio del podcast. A las personas que nos estén oyendo, deciros que le he pedido a Mavi un pequeño regalito, ¿vale? Que os va a hacer llegar a través de mis cartas espejo. Las cartas espejo son una carta que yo envío una vez al mes, ¿vale? Entonces, bueno, es una herramienta que ella os va a regalar para poder ampliar la mirada sobre lo que ya hemos estado hablando. Bueno, para los que no lo sepáis, las cartas espejo son unas cartas que escribo como una vez al mes, donde cuento mis experiencias emocionales desde una mirada como psico, pero también compartiendo recursos que a mí me ayudan, ¿no? Así que bueno, a partir de ahora también estas cartas espejo incluirán los regalitos de las personas que vayan pasando por aquí. Y bueno, nada, quien esté interesada, si no está todavía inscrita, pues puede entrar en soniagarijo.com y registrarse. Y Mavi, si te apetece, pues mete tu cuñita publicitaria por aquí, cómo pueden encontrarte, qué ofreces. Ya has ido contando un poquito, ¿no? Sesiones individuales, talleres, pero si quieres concrétalo un poco más. Pues casi todas las actividades las hacemos a través de semillasdebuentrato.com o miradentro.org y casi todo lo que hago al cabo del año, que son grupos, casi todos son grupos terapéuticos, porque los grupos funcionan muy bien. Muchas veces en consulta individual, primero la consulta individual a lo mejor es más cara porque tienen que venir de forma semanal y esto es un recurso para personas que no tienen tantos recursos. Los grupos de autoconocimiento son un poquito más baratos porque están pensados para eso. Desde la asociación siempre pensamos en generar recursos para que todo el mundo pueda acceder a ellos. Y son grupos de autoconocimiento que normalmente hay 3 al año, son trimestrales. Este año estamos haciendo Crisis y Duelos, que es muy interesante. Y están haciendo ahora Maternarte, otro grupo está haciendo Maternarte, que también es muy interesante. Y luego trabajarán con fotogenograma casi todo el resto del año. Pero vamos metiendo el de vínculos afectivos por ahí en medio. Casi siempre son talleres como para... Siempre digo, no es como para... Hay 2 talleres básicos que son los pilares, que son el de crisis y duelos y el de vínculos afectivos, y sobre ese por lo menos ya tienes herramientas como para enfrentarte un poquito a tu día a día,
¿no? Que son herramientas de gestión emocional. Pero sobre todo también porque en esos 2 talleres, en todos, pero sobre todo en esos 2, hacemos todo un proceso de limpieza de lo que ha sido nuestra historia de vida, ¿no? Para ir viendo qué tipo de acciones nos meten en determinados laberintos, cómo salir de esos laberintos, cómo hacer los duelos. Y básicamente pues es lo que trabajamos con las mujeres. Y todo eso, por ejemplo, en el de vínculos afectivos se ve mucho el cómo nos metemos en relaciones que luego no nos gustan demasiado, ¿no? Tal cual. Que no nos gustan demasiado. Sí. Mavi, si quieres, di cuáles son tus cuentas de Instagram, porque sí que quiero hacer como una recomendación a que te puedan seguir y ver de cerca, porque creo que haces una labor como de recopilación, o sea que todos los días tus historias son como una recopilación de recursos a través de ilustraciones, recomendaciones de películas, de series, de libros, que para mí son súper valiosas. Entonces, si quieres, di tus cuentas de Instagram. Las mismas, @semillas de buen trato y @miradentro. Vale, perfecto. Pues antes de cerrar, Mavi, decir que he revisado la duda que hemos tenido al principio sobre las autoras de las que hemos hablado, ¿vale? La defensora de los derechos de las mujeres, que escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y que la decapitaron, es Olimpia de Gurgas, no sé cómo se escribe. Esa es la que nunca sé cómo se dice, Gugá, ¿no? Sí. Olimpia de Gugá o algo así es. Sí. Que a ella le cortaron la cabeza y pertenece a la primera ola del feminismo, ¿vale? Sí, 1791 debe ser. Luego está la Mary Wollstonecraft con la Vindicación de los Derechos de la Mujer. Que luego la segunda persona de la que hemos hablado, que es Simone de Beauvoir, pertenece a la segunda ola del feminismo, ¿vale? Como por ubicarlo temporalmente. Y nada. Nada, pues lo vamos a dejar aquí. Para las personas que lo habéis escuchado, muchísimas gracias por haber llegado a esta parte final del podcast. Estoy súper contenta de poder crear este espacio también desde lo que dice Mavi, ¿no? Que es hacer accesible conocimiento que tiene que ver con nuestra salud mental, ¿no? Con este fin de democratizarlo. Si os apetece y todavía no lo hacéis, podéis seguirme en redes, podéis encontrarme como @soniagarijo_psicóloga, tanto en Instagram como en YouTube. Y en estas redes lo que hago es compartir la forma que tenemos de trabajar en mi consulta y las formaciones que dirijo a psicólogas, psiquiatras, terapeutas y otras profesionales de la ayuda. Y nada, compartir con vosotras también que el mes que viene daré un taller breve de constelaciones familiares en Barcelona, junto con otra maravillosa compañera que es Carolina Jerónimo. Y nada, para cualquier persona que haya escuchado el podcast y quiera comentar cualquier cosa sobre el podcast, alguna cuestión de las que hemos mencionado o así, puede escribirme a hola@soniagarijo.com, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado, no olvides darle a suscribir para poder estar al tanto de los siguientes episodios del podcast y así pues seguimos en contacto. Y nada, que un abrazo enorme, Mavi, para ti por haber estado conmigo en este primer episodio, que estoy súper contenta, y para las personas que escuchen este espacio, que me hace muy feliz este nuevo lugar de compartir. Así que muchos besitos.